Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta primera transmisión digital de la palabra del Señor de la Iglesia Vida Nueva. Sabemos que es una oportunidad nueva con sus retos, pero a Dios gracias, espero este mensaje sea para que todos ustedes estén muy fuertes en el Señor y discerniendo las cosas de Él, ya que las cosas que están aconteciendo nos permiten tener una pausa en todas las cosas que normalmente nos llenan la cabeza de muchas otras cosas mundanas y hay poco tiempo para el Señor. En consecuencia, les damos la bienvenida y vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la oportunidad, Señor, de estar hoy digitalmente con todos mis hermanos. Padre, con tu Espíritu que todo lo puede, pedimos, Padre, que nos unas, que nos des una mente en la cual podamos entender, crecer en ti, pensar en ti, acercarnos a ti. Y Padre, te damos gracias por la paz y el gozo que tú nos das en relación de todas las circunstancias que vivimos, sean cual sean. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad de llevar tu palabra y agradecemos, Señor, que en este día tienes tus siervos dispuestos aquí a trabajar para ti. Abrazo, por favor, a todos mis hermanos, sé con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy el tema se llama la sabiduría espiritual de Dios. Muy importante tema en tiempos difíciles, ya que tenemos que tener la paz de Dios para efecto de poder discernir todo nuestro hacer y quehacer y aprovechar esta oportunidad, como decía, para enfocarnos más en Dios. Continuando con las enseñanzas, el día de hoy vamos a ver el testimonio de Pablo en Corinto. Ustedes saben que el día de hoy en un gran número de iglesias cristianas con una membresía numerosa se organizan viajes misioneros donde sus miembros, cuando regresan estos enviados, están al pendiente de los resultados porque quieren oír las experiencias de estos misioneros, quieren conocer sus reportes, se emocionan cuando les traen buenas noticias de cómo se ha utilizado su ofrenda y el fruto por llevar la luz del Evangelio. En consecuencia, hermanos, nosotros en particular apreciamos esto ya que somos una iglesia producto de un esfuerzo misionero, donde se plantó la palabra del Señor y se cultivó en nosotros su enseñanza. Y muchos han sido los frutos que el Señor ha logrado. Porque como ustedes saben, estábamos como la mayoría de las personas, sin conocimiento de Dios y con una mente natural, perdidos. El apóstol Pablo, por así decirlo, nos provee su propio reporte misionero en los esfuerzos que él hizo para llevar la palabra por todos los lugares que el Señor le guió. Así que nos deja claro, por sus palabras y la manera como lo expresa, que él no fue a turistear, ya que no menciona la Acrópolis ni ninguna otra maravilla de las ciudades que él visitó, sino que reporta solamente como él enseñaba a los que venían al Señor a ser discípulos. Hoy definitivamente podemos decir que Pablo fue eminentemente exitoso en su esfuerzo por expandir el Evangelio. Lo que él realizó durante su vida puede hacer que nuestros mejores esfuerzos palidezcan y se vean insignificantes en comparación con lo que él logró. Y Pablo, aún con este éxito, nos deja ver claramente que
él, cuando llegaba a una nueva ciudad, nos dice en 1 Corintios 2:3, en una de las fracciones, que lo hacía, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Él admite que él no predicó con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Estas declaraciones paulinas nos alientan mucho el día de hoy, porque a veces vemos que hay multitud de líderes que se paran al frente de un grupo y predican y pueden causar una falsa impresión de su propio llamado, de su habilidad y grandeza ante las mentes de sus oidores. La gente que asiste a estas congregaciones pudiese tener la impresión de que el predicador que están oyendo nunca tuvo ni sintió miedo, intimidación o preocupación. Para Pablo no es así. Él nos revela que su caso no es el de mostrarse con grandeza y sin miedo. Él nos enseñó que lo que verdaderamente importa no es la grandeza del predicador, sino la grandeza de Dios. Y como él está usando a esa persona en particular para el progreso de su reino. Voy a invitarles que leamos 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, para que podamos hablar sobre esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, como decíamos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que, hermanos, vemos como Pablo nos muestra cómo el camino del Evangelio se encuentra opuesto al modo del mundo. Y lo pone sacando ejemplos de su propia vida. Y obvio, Pablo no quería nada más que evitar todo lo que no corresponda al poder de Dios. Y nos dice, desechando la sabiduría humana. Los creyentes corintios habían sucumbido a esta influencia de sabiduría humana. Habían sucumbido a la influencia de su cultura. Y habían encontrado que estaban enfrascados en debates acerca de la sabiduría, queriendo mezclar el mundo con la palabra de Dios. Debido a esto, Pablo tuvo que explicarlo. Tuvo que explicar la verdadera sabiduría, que viene directamente del Espíritu Santo. Y como esta sabiduría debería operar y guiar sus vidas y nuestras vidas. Esto entre los que han alcanzado sabiduría y madurez, no de este siglo, nos dice, ya que Dios anunció sus intenciones de derrotar a Satanás desde ese versículo de Génesis 3:15 en el jardín del Edén. De hecho, ustedes la conocen, es la primera profecía del Mesías, donde
el enviado de Dios triunfa sobre la serpiente. Muchísimos años después conocimos a Jesucristo, Señor nuestro. Mientras tanto, el Señor envió profetas para anunciar la venida del Mesías. De cualquier modo, Él escogió esconder los detalles específicos de su plan. Nos preguntamos, ¿cómo representa esto? ¿O cómo se presenta esto? La sabiduría oculta, se preguntarían ustedes. Sabiduría oculta de Dios. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, no fue de acuerdo con los gobernadores de ese siglo, del siglo que vino el Mesías, porque si se hubiesen percatado que Jesús era el plan de Dios para salvar, pues definitivamente hubieran alabado al Señor, al enviado del Señor. Pero dice en versículos 7 y 8 del texto, que es 1 Corintios 2, 7 y 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría de Dios fue revelada de una manera clara, y vean ustedes versículo 9 al 12, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, hermanos, esto nos trae mucha luz a nosotros y revelación. Porque podemos decir que Dios proveyó y dio muchas pistas a su gente acerca de su plan de salvación. Y Pablo nos dice que los misterios de Dios fueron revelados a nosotros por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu, leíamos, todo lo escudriña. Aquí tenemos que el Espíritu nos va a llevar hasta lo profundo de Dios. Y nos queda claro que ninguna persona puede entender completamente la mente de Dios, pero Dios nos ha dado el conocimiento para nosotros. Y esto aún se pone mejor, ya que nos ha revelado la mente de Cristo. Por lo cual Pablo nos dice que una de las características más importantes de sus enseñanzas y sermones a los corintios no es con palabras enseñadas por sabiduría mundana, sino con la enseñanza del Espíritu. Por lo cual podemos ver fácilmente que es imposible para el hombre natural acceder a esto. O sea, los que no han aceptado su mensaje de salvación, donde Cristo es proclamado Rey y Señor. Conocer la mente y plan de Dios, podemos acceder ahí únicamente cuando viene a ti el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo de sabiduría de Dios, que el mundo no atesora, sino todo lo contrario, le llama tontería, locura. Esto entre los que no conocen a Dios, entre los que perecen.
pero es vida abundante para aquellos ordenados a creer, como tú y yo. Lo que se conoce como predestinación. Habiendo dicho esto, ahora te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando uno se encuentra cargado, influenciado, digamos, involucrado hasta el tope con la sabiduría de este tiempo? Bueno, por un sentido, la revelación de Dios simplemente no te parece algo muy congruente. No te hace sentido. Porque estás completamente desenfocado de Dios. ¿Y cómo podrías tú, que me oyes ahora, enfocarte? Estar en la misma frecuencia de Dios Espíritu Santo. Para que recibas instrucción necesaria para adquirir la mente de Cristo. Y nosotros, hermanos, la tenemos, como verás, porque Él nos ha revelado, nos ha permitido entender la palabra de Dios, y para lo cual se necesita oración y compañerismo de Dios. O sea, que tú tengas un tiempo especial con Él. Requiere, decíamos, captar la frecuencia donde transmite el Espíritu Santo. Los que tenemos cierta edad, nos acordamos de cómo antes los radios les causaba mucho problema obtener la frecuencia y oír correctamente. Había mucha interferencia. Y hoy que ya no hay radios tan antiguos, ahora la interferencia está por todos lados. Así que nos cuesta trabajo enfocarnos y captar la frecuencia adecuada del Espíritu Santo para nuestras vidas. Esto se necesita para poder entender lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Hoy, actualmente, por medio de su palabra. Y es solamente teniendo el Espíritu Santo el que tú puedes entender sus propósitos y vivir de la manera que Él quiere. Una manera designada para que tú vivas. Y dice Pablo que solo la persona espiritual, quiero hablar un poco de eso, porque nosotros, antes de conocer a Dios, no éramos espirituales, éramos naturales. De hecho, no nos interesaba ni siquiera nada de las cosas que eran inherentes de Dios. Nos interesaba todo lo mundano. Pero Dios nos cambió y damos gracias a Dios por esto. Así que al ser una persona espiritual, tienes la habilidad de poder entender la mente de Dios. Él te ha revelado su palabra. Pablo escribió que el profeta Isaías, por allá en Isaías 40:13, dijo: ¿quién ha dirigido al Espíritu del Señor? ¿O ha sido su consejero enseñándole? Y por supuesto, esta respuesta tú sí la sabes. Nadie. Nadie ha dirigido o enseñádole al Señor. De cualquier modo, Jesús Cristo ha sido ya hecho en nosotros, y le doy gracias a Él, sabiduría de Dios. Y sabemos que su justicia, santificación y redención es una realidad para con nosotros. Entonces lo que sigue es que en aquellos en que mora el Espíritu de Dios, también poseen la mente de Cristo. Esto es una maravilla. Por lo tanto, estamos equipados para entender la mismísima sabiduría de Dios. Solo entendiendo, hermanos, podemos obedecer. Es por esta increíble realidad que tú debes hacer toda una prioridad
el pasar tiempo cada día a solas con Dios. Así que este evento de plaga mundial que estamos viviendo nos va a dar una oportunidad impresionante para poder acercarnos a Dios, para tener un tiempo a solas con Él. Aprovecha ahora estos días, decíamos, sin tanta ocupación, porque es todo un regalo. Probablemente alguna gente lo ve como algo no grato, nosotros lo podemos ver como todo un regalo. Ahora es más fácil que nunca encontrar un lugar solo y callado, sin distracciones del mundo. Aunque esté tu celular gritando para infundirte miedo, hermano, no lo oigas. Tú que puedes, apágalo. No lo oigas. Mejor atiende la voz del Espíritu Santo. Ese es un mejor mensaje. Y déjame decirte que te va a hablar a ti de manera personal. Esto requiere que tu mente esté en paz, no preocupada por las situaciones del momento. Necesitas hacer a un lado tus preocupaciones y tus temores. Ahora que tu negocio está al lado, ya no es tan prioritario, te invito, a que enfoques tu tiempo con Dios. Y que lo hagas un hábito. Tú y yo lo necesitamos a Él en nuestra vida. Déjame decirte que ahora que tenemos una mente santificada, bendecida, donde sí entendemos la revelación de Dios, podemos entonces pensar en discernir las verdaderas bellezas de la santidad. Como está escrito en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Solo es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Ya que Dios, Él es la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Ya que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Cómo podríamos nosotros discernir? Su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad es la antítesis de todo defecto o de toda imperfección moral. En la antigüedad Dios instituyó algunos que cantasen al Señor, que lo alabasen en la hermosura de su santidad, como dice 2 de Crónicas 20:21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salió la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Resultado: el Señor puso en contra unos de los otros, a los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir. Se acabaron emboscando entre ellos que venían en contra de Judá, y se mataron unos a otros. Déjenme decirles, hermanos, que necesitamos confiar en los enemigos visibles e invisibles, en el poder de Dios, ya que el poder es la mano y el brazo de Dios, y está con nosotros. Y el brazo de Dios nunca ha dejado de tener el poder. La omnisciencia son los ojos de Dios. Él conoce cómo estás internamente. Conoce todas las cosas. Pero sobre estas cosas, la misericordia es su entraña. A pesar de que no somos dignos de nada, Él tiene misericordia para con nosotros.
¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, porque esa es la duración de Dios, desde el siglo hasta el siglo. El alfa y el omega, sin principio ni fin, estará con nosotros. Pero, hermanos, déjenme decirles y enfatizar, la santidad es su hermosura. Y esta es la situación que hace a Dios deleitoso para los que hemos sido liberados del dominio del pecado. A esta perfección divina se le da un énfasis especial, ya que a Dios se le llama santo muchas más veces que todopoderoso, y se presenta esta dignidad más que ninguna otra. Así que la siguiente vez que tengas un encuentro con Dios, dile de todo tu corazón: Señor, yo sé que no te puedo entender, no entiendo tampoco todo lo que pasa hoy, aquí y en todos lados, y no lo puedo entender a menos de que tú me abras mi mente con el poder de tu Espíritu para recibir las cosas espirituales. Hermanos, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Hoy en día, con todas las cosas que están pasando, sí, definitivamente necesitamos utilizar esa sabiduría que Dios nos regaló para poder tener paz en medio de tanta dificultad y de tanta noticia que nos llega de todos lugares, y usar sabiduría para nuestra manera de vivir y nuestra manera de afrontar estas situaciones especiales de este tiempo. Y déjenme decirles que Dios está con nosotros, hermanos. Así que yo quisiera que este mensaje te diera una verdadera seguridad personal y conocimiento de que Él está contigo. Cualquier cosa que pase, el Señor tiene control de esto. Hermanos, esto es muy necesario que nosotros, de una manera personal, tengamos el 100% de seguridad con esto, para lo cual pues tienes que acercarte a Dios. Solamente tú sabes si tu corazón tiembla y tus piernas y tus rodillas casi chocan la una con la otra ante oír las noticias que vienen de allende el mar. Pero tú sabes que Dios es el que tiene el poder de controlar todas las cosas. Así que te invito a que en tus pláticas con Él, pues pidas por todos los que están sufriendo, para que le conozcan, para que tengan un lugar a donde ir de seguro en dado caso que Él los llame. Porque la manera que Él los llama, pues para nosotros puede ser difícil de aceptar, pero así como tenemos una fecha conocida de nacimiento, tenemos una fecha conocida de partida hacia Él. Así que estas oportunidades para compartir el Evangelio, para compartir la paz y compartir la grandeza de su santidad para con otras gentes, es única. Así que, hermanos, estoy con ustedes en espíritu. Les mando un abrazo digital y espero que el Espíritu nos una en cualquier lugar que estés, otorgándonos su presencia, su amor, su paz y su gozo en estas situaciones, pidiendo que nuestros gobernantes y gentes al frente de los diferentes servicios de salud, Dios les dé ánimo, ya que el querer y el hacer viene de Él, y discernimiento para hacer las cosas y tomar las decisiones adecuadas para la mayoría de la población. Pedimos por todos y cada uno de ustedes, dando gracias a Dios, porque sabemos que su plan está hecho. Muchas gracias, hermanos, y pronto nos veremos nuevamente. Bendiciones. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, y eres tú, Señor, el que nos puede mostrar inclusive esto a nosotros. Permítenos que nos veamos como somos, para que humildemente estemos ante ti, buscándote, porque el que te busca a ti, Señor, te encuentra. Gracias por el Señor Jesucristo, por su sacrificio, su amor y la salvación que tenemos en su nombre. Damos gracias por todas las cosas que nos das. Sabemos, Señor, de tu presencia con nosotros, y esto nos da confianza en toda ocasión. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén,
y a los que van a ser llamados por el poder de tu palabra. Dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego, hermanos.